Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Gracias, Señor, porque nos permite nuevamente estar en tu presencia. Hoy comenzando una nueva enseñanza y que la vamos a ver también como siempre lo hacemos a través de tu palabra, Señor mío. Y es el estudio sobre el Espíritu Santo. Hemos estudiado a Jesús, a Jesucristo cuando vimos la Biblia, pues no en una profundidad mayor. Hoy vamos a darnos a la tarea de que tú nos permitas la sabiduría, el entendimiento y la guía para este estudio sobre el Espíritu Santo, aunque sí va a ser un poquito más profundo. Así que, Dios amado, dejamos en tu presencia este momento en el cual todos nuestros hermanos y nosotros nos permitimos ponernos delante de tu presencia, Señor, con el único fin y deseo, anhelo de nuestro corazón, Señor, que nos dé esa inteligencia y sabiduría, entendimiento para con tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, sabemos que viene atrás de tu palabra esta enseñanza y queremos atesorarla en nuestro corazón porque mucho nos hará falta. Vamos a conocer la persona del Espíritu Santo, Señor mío. Por favor, ayúdanos a todos y cada uno de los oyentes de esta familia en Cristo y de todos los que están atentos a seguir edificando nuestra vida espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, los bendigo en el nombre del Señor. Y hoy empezamos a mirar sobre el Espíritu Santo. Primeramente, ¿quién es? ¿Sí? Recuerden que Dios son tres personas: Padre, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son personas. Y como tal, como son personas, tenemos que conocerles como se conoce una persona. Entonces vamos a empezar a mirar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas que dan testimonio en el cielo. Una de las tres personas que dan testimonio en el cielo. Y esto lo vamos a ver en primera carta de Juan 5:7. Así que miremos allí lo que nos dice la primera carta de Juan 5:7, que nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oigan esto, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, la persona de Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está haciéndonos ver de esa deidad que, aunque son tres personas, solo forman una persona. Los tres forman una persona, que es Dios Padre. El Espíritu Santo es divino en todo, absoluto en todo el sentido de la palabra. Es divino, la divinidad. Vamos a mirar sobre la deidad del Espíritu Santo. A esta deidad del Espíritu Santo se le confieren atributos desde luego divinos. Por ejemplo, eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y la palabra de Dios nos va a permitir encontrar en ella todo y cada uno de que se refiere con estos atributos que le da al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que es eterno, quiere decir que es para siempre, que nunca muere, eterno. Hay una palabra que se llama perpetuo. Muchos piensan que perpetuo es eterno. Y perpetuo quiere decir que tiene un tiempo, ¿sí? A perpetuidad. Cuando tú compras un lote en un cementerio, dicen, sí, se lo vendemos a perpetuidad, o sea, a un tiempo determinado. Entonces, en ese tiempo se llega a exhumación a los 5 años, tiene un tiempo de exhumación, o sea, es perpetuo ese tiempo. No es eterno, ¿sí? Si fuera eterno, nunca lo sacarían de allí. Nunca sacarían los restos de una persona. Es a perpetuidad, o sea, a un tiempo señalado.
Entonces, cuando miramos eterno, es para siempre, que nunca muere. Hebreos 9:14 nos lo indica. Iremos allí en Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, vean acá, que nunca muere, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que Jesús, porque ahí está hablando desde el comienzo, cuando dice que cuanto más la sangre de Cristo, Cristo es el crucificado, Jesús es Cristo. Que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, para mostrarnos la eternidad, que nunca muere, que siempre está y permanece, o sea, hablando del Espíritu Santo, este Jesucristo, este Cristo que habla, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, o sea, consiguió lo que deseaba, lo que anhelaba, pero sin pecado. Él, después de la coma, dice que Él, quien se dio por nosotros, quien se fue crucificado, solamente Él, nadie más ha sido crucificado para que nos quite los pecados o nos dé salvación. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que todo lo hace Jesús por medio del Espíritu Santo, por medio de el Espíritu eterno, como lo acabamos de leer. Pero cuando nos habla de estos atributos, también nos habla de omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todas partes al mismo tiempo, O sea que por eso es que no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Eso es imposible, porque Él está presente en todos los lados. Y el Salmo 139, 7 al 10 nos va a indicar sobre esta omnipresencia, en que Dios está en todo lado, a la vez, en diferentes partes. Antes, en el Antiguo Testamento, Jesús estaba donde tenía que estar, y que si lo necesitaban en otro lugar tocaba llamarlo, llevarlo, ¿cierto? Entonces tenía que ser así, porque Él no era omnipresente, Pero el Espíritu Santo, como estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, Él sí es omnipresente. Y dice el Salmo 139, 139, del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Eso no es posible. Dice, si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir, mis hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. Está en todo lugar, al mismo tiempo. Esto es importante, mis hermanos, saberlo, porque así nunca pretenderíamos esconderlo de Él. Y muchos quieren esconderse del Espíritu Santo, porque ignoran que Él nos puede ver, está en todo lugar, así sea la parte más recóndita donde quiere estar la persona, no puede. Así se metan en una cueva o debajo de la tierra, es imposible escondernos del Espíritu Santo, porque es omnipresente. También nos dice que es, en este atributo, que es omnipotente. Y este atributo de omnipotente es que todo lo puede. ¿Ve?
Entonces ahí es donde nosotros podemos asegurar una fe grande, verdadera, una fe especial. Cuando es omnipotente, no podemos dudar de que Él no puede hacer nada. ¿eh? Todo lo puede. Miremoslo como lo dice Lucas 1:36. Y dice así la palabra de Dios. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí ve cómo nos lo dice Lucas, el apóstol Lucas 1:35? Lo vuelvo a leer. Que estamos viendo que es omnipotente, o sea que todo lo puede. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La única forma poderosa, única, verdadera, que puede hacer cualquier acción es el poder del Espíritu Santo. Como concibió María, y está hablando del nacimiento que nacerá Jesús, el Hijo de Dios, por medio del vientre de María. Vea cómo fue concebido por el Espíritu Santo. También nos habla de otro atributo del Espíritu Santo, que es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo sabe. Él no ignora nada, todo lo sabe. Y lo dice primera carta a los Corintios 2:9-11. Cuando sabemos que el Espíritu Santo de Dios todo lo sabe, es ahí cuando nosotros llegamos en oración al Padre en el nombre de Jesús. Y vamos confiadamente que el Espíritu Santo que intercede, porque Él también intercede por nosotros. Entonces, Él sabe todas las cosas que necesitamos. ¿Ve? O sea que no hay que ignorar que Él sí nos oye, Dios nos oye a través del Espíritu Santo. Así que primera carta a los Corintios 2:9-11, para mirar sobre que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, mira, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él todo lo sabe. Y si lo sabe de Dios, porque aquí estamos separando a las tres personas, tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, y hacemos un estudio del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos a fondo de que es una sola persona. Así que este Dios, este Hijo, este Verbo, el Espíritu Santo, uno es, y lo saben todo. Así que aumentemos nuestra fe y sepamos que es eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y esto es una de las formas de adoración, de alabarle también, de adorarle. Decirle todas estas cosas cuando estemos orando, entonces lo estamos adorando. ¿Okay? Darle esos atributos que le pertenecen. Pero al Espíritu Santo se le confieren operaciones divinas, como la regeneración y la resurrección. A Él se le atribuyen estas operaciones divinas, se le confieren. Vamos a hablar sobre la regeneración, porque si algo tiene el hombre necesidad es regenerarse delante de Dios. Tener esa regeneración, ese nacimiento de nuevo.
Y Juan 3, 5, 6, precisamente nos habla de ese nacer de nuevo, que es una regeneración. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando dice de cierto es que no haya ningún tipo de duda, que lo demos por sentado lo que está diciendo acá, es una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Él está diciendo esto, tenemos que ser muy, pero muy inteligentes, mis hermanos. Porque Él nos está diciendo aquí que si no nacemos de estas dos cosas, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Ah? En el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, mirar qué es eso de nacer de agua y qué es eso de nacer del Espíritu. Y nosotros ya hicimos esta labor, esta tarea ya la vimos. Y cualquiera persona que quiera conocerlo y no haya estado en este tiempo, únicamente tiene que ir a las grabaciones que están hechas por el Face de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca o por YouTube y buscar allí ese contenido histórico, o sea, ese contenido que está allí archivado para que tú te des a la tarea de mirar qué es estas dos cosas, ese nacimiento de agua y de espíritu, porque se hace necesario, porque aquí está diciendo que no, si no nacemos de agua y del espíritu se puede entrar al reino de Dios. Entonces esto es algo importantísimo. Esa es la salvación, mis hermanos, el nacer de nuevo, lo que se nos está ofreciendo aquí la palabra de Dios. ¿Por qué será esto? Mire cómo lo sigue diciendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que es nacido, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, de ahí no sale. Si se queda ahí, no hereda el reino de Dios. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que ese nacimiento de carne tenemos que abandonarlo, dejarlo. Ya lo tuvimos y todo, esto es un proceso natural que tiene Dios para con toda la humanidad. Pero Él nos está ofreciendo aquí un proceso sobrenatural que es hecho por Él. Y el primer nacimiento, o sea, el del agua, lo hace a través de la palabra. De la palabra de Dios nacemos de agua. ¿Sí? Por el lavamiento del agua por la palabra, dice así la Biblia. Y del Espíritu de Dios. A ser nacido de ese Espíritu de Dios ya no es el nacimiento anterior que fue de papá y mamá, no. De carne no, ya no. Es de Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos Espíritu. Como Él es Espíritu, todos los que nacemos del Espíritu llegamos a ser nacidos del Espíritu, o sea que somos Espíritu. Y es lo que Dios quiere. Porque Él habla a nuestro Espíritu. Y entendemos las cosas que Él nos habla a nuestro Espíritu. Bueno, como estas otras lecciones ya dadas anteriormente, algún día, pues si tiene alguna duda o quiere llamar o enterarse de algo más, pues con todo gusto. Pero también dice que eso que se le confiere a Él, esas operaciones divinas, que es la regeneración que acabamos de ver, también la resurrección. Romanos 8:11 nos habla sobre la resurrección, dice que se le confieren estas operaciones, porque Él es el que hace, Él es el que opera, Él es el que efectúa. Y dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, miremoslo bien desde el comienzo, estudiémoslo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios, ¿cierto? Pero lo hizo por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que toda operación divina es hecha por el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso cada una de esas tres personas tiene una labor. La labor de Jesús fue dar la vida por nosotros para la salvación. Aquí nos está mostrando la labor del Espíritu Santo. Y el Padre tiene su labor también. Entonces está diciendo, para que lo volvamos a entender mejor,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el espíritu de Dios, porque Dios fue el que levantó a Jesús. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Mire que es por el espíritu. O sea que tenemos que darle la importancia al espíritu, que es el hacedor, el que opera en todas las cosas. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, así como está el espíritu en Dios, obrando divinamente, también debe estar en nosotros, morando en vosotros, en todos nosotros. Pero para que more y opere en nosotros, se hace necesario nacer del Espíritu. Si no se nace del Espíritu, pues ¿cómo vamos a tener el Espíritu de Dios? Esto es matemático, esto no se puede ir por otros lados, hermanos, así como lo dice la palabra de Dios. Hagamos de este Santo Espíritu de Dios que sea en nosotros, que viva en nosotros. Después hablaremos de esas posiciones. Cualidades del Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene unas cualidades. Tú y yo como hombre tenemos algunas cualidades. Y estas son las que nos ha dado el Padre, ¿no? Dios, Padre, nos da unas cualidades muy importantes. Pero así las haya dado el Padre, son operadas por el Espíritu. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, o con nosotros, dentro de nosotros, sobre nosotros, eso no se puede dar, hermanos. O sea que es necesario, quiéralo. Por eso dice, de cierto, no ponga duda. O sea, sí o sí, tenemos que nacer de nuevo. Vamos a mirar las cualidades del Espíritu Santo, así como tú tienes cualidades. A ver, mire ahí, si decimos una cualidad de alguien es para la música, para el canto. Algunos tienen unas voces muy especiales, otros la tienen para cocinar. Todo lo que hacen es, ¡ay, qué exquisitez! Y así sucesivamente. Para muchas cosas se tienen cualidades. Pues el Espíritu Santo tiene muchas cualidades. Si dijéramos todas las cualidades. Pero vamos a nombrar unas, ¿no? Porque es con las que nos muestra la palabra de Dios. Aunque son más, pero vamos a mirar lo que nos ofrece la palabra de Dios en este momento. El Espíritu Santo de Dios tiene intelecto. Y me imagino, imagínese usted cuánto intelecto puede tener el Espíritu Santo siendo Dios. Romanos 8:27. Sino que Él nos lo ofrece así, mire, minuciosamente, para que entendamos un poco más, le conozcamos, que estamos conociendo la persona, una persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te quieres conocer a una persona, tiene que decir el nombre, de dónde es, qué le gusta, bueno, todas las cosas que son necesarias. Aquí también vamos a mirar que el Espíritu Santo de Dios tiene intelecto. En el intelecto lo vamos a ver en Romanos 8:27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Así que, mire, mis hermanos, ya le he dicho anteriormente que Él intercede por nosotros. Él también intercede por nosotros, porque el intercesor directo para salvación es Jesús. Pero Él intercede, el Espíritu Santo, para muchas cosas más. No para la salvación, para lo que tú anhelas, deseas, quiere, te hace falta o quiere conseguir. Para toda bendición. Entonces aquí en este intelecto Él dice que más el que escudriña los corazones, escudriñar es aquel que tiene intelecto, el que profundiza, el que estudia más profunda las cosas. Por eso en la palabra de Dios dice, ya lo hemos leído muchas veces, que dice escudriñar las escrituras. Ahora en Juan 5:39 nos está diciendo esa palabra. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Introduciéndonos más, yendo más a fondo.
Y dice, y estas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, para que lo conozcamos más. Y aquí nos habla del intelecto del Espíritu Santo, que Él escudriña los corazones. Imagínense eso. Entra a a parte más interna de un ser. Y eso lo tiene que ser un intelecto, no cualquiera. Por eso estamos hablando del intelecto del Espíritu Santo. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? O sea que Él intercede ante Dios Padre, pero en la voluntad de Él. Él únicamente hace su labor, la tarea de interceder, pero le deja todo a la voluntad del Padre. Es la tarea de Dios, ejercer en nosotros su voluntad. Por eso nosotros no podemos orar sin dejar todo en la voluntad de Dios, porque es por su divina voluntad que nosotros logramos. Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo es un intercesor por nosotros, ¿no será que nos toca nombrarlo también cuando oramos? ¿No? Vamos al Padre en nombre de Jesús, ¿cierto? Pero hay que decirle, Espíritu Santo, por favor, interceda ante el Padre. ¿Sí? En este caso, por alguna bendición de salud, de cualquier otra cosa. Ahora vamos a mirar un poco de una listica que nos ayuda mucho en las cosas que ejerce poder, un poder mayor en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no tanto como puede ser una direccionalidad. Bueno, pero también el Espíritu tiene otra cualidad, el Espíritu Santo, que es voluntad. Tiene voluntad. Primera carta a los Corintios 2, 8 al 11. Vamos a hablar y mirar aquí sobre la voluntad del Espíritu Santo. Y en esta voluntad nos habla en la primera carta a los Corintios 12, 8 al 11. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Oigan esto, ¿quién lo hace? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, según su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí? Que una es la voluntad del Padre y una es la voluntad del Espíritu. Él tiene su voluntad. Y Él nos da, porque aquí todo lo que acabamos de hablar, de mirar, lo que le da, se lo da al hombre. El hacer milagros, hacer profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua. Bueno, todo lo que acabamos de ver es dado al hombre para que ejerza en la tierra mientras vive todas estas buenas acciones y así ejemplarice, crezca en el Señor, se edifique en el Señor, de testimonio y muchos lleguen a los pies de Cristo, porque entre eso se encuentra el propósito de Dios. Por eso es que Él nos da a nosotros que hagamos también todas estas cosas. Pero esto es por la voluntad de ¿quién? Porque el que lo da, ¿quién es? ¿Sí ve que no es el Padre? Es el Espíritu, por la voluntad del Espíritu. O sea que cada uno tiene una función. Esto es lo que quiero que entendamos. Cada uno, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aún Jesucristo, que es el que viene por la iglesia, tienen su función. Y si nosotros conocemos a Dios detalladamente como lo estamos conociendo, imagínense las oraciones. Nuestras oraciones tienen que ser con un sentido, una direccionalidad. Que esto nos sirva, mis hermanos. Pero también hay otra cualidad del Espíritu Santo, que es
su sensibilidad. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque eres muy sensible. ¿Mm? Y hay veces que nosotros lo contristamos, lo ponemos muy triste por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de ser, por olvidarnos de lo que el Padre o el Hijo o Él mismo, Espíritu Santo de Dios, nos da. Nos olvidamos muy fácilmente y Él se contrista por ello. Porque cuando tú haces una cosa a favor de alguien y ese alguien se olvida de ti, te da tristeza y dice, pero ¿cómo así? Mira, con tanto amor que le ayudé, que le serví o que quiero de esa persona lo mejor, y mírelo como me paga, se olvida de mí. Asimismo, hay que tener cuidado con la sensibilidad del Espíritu Santo. Él es muy sensible, hermanos. Tanto que el Señor dice, háganle a Jesús lo que quieran, pero con el Espíritu Santo de Dios, ojo, cuidadito. Se me van a meter con el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. O sea, la sensibilidad. Aquí estamos aprendiendo a mirar de qué se trata el Espíritu Santo de Dios. Es tan poderoso, pero también es sensible. Efesios 4:30 nos dice así, mire. Efesios 4:30. Hago aquí una pequeña pausa, mis hermanos, y ya regresamos con la cita bíblica que les acabo de dar de Efesios 4:30. Digo a todo el pueblo de Dios, a todo oyente que está atento a tu palabra para edificarse en ella y poder así vivir como tú lo requieres, amado Rey. Te doy gracias porque hemos empezado este tema tan especial e importante como es el tema del Espíritu Santo. Y te pido bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor mío. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de ustedes, los bendigo en el nombre del Señor. Amén.